Debutó el cuarto arquero, ¿no? Este Sí, chico, bueno, 21 años. ¿Cómo lo vieron? sí. No, bueno, es chico de las inferiores que viene trabajando con nosotros y eso es lo que nos pone muy contentos también, de que los chicos a la hora de que se lo necesitan responden y generalmente lo hemos necesitado en paradas difíciles Mm. de partidos definitorios y anoche también a Chicanela le tocó entrar el cuarto arquero. También esto nos trae a pensar de que no estábamos equivocados cuando decíamos que teníamos que traer un arquero más y lo trajimos a Batalla. Hoy estamos quedando con un cuarto arquero, así que bueno, nos pone contentos porque son chicos nuestros, son chicos de las inferiores, son chicos tucumanos, que hemos hecho una inversión importante también por ellos, ¿no? Perfecto, Muy Mario. bien. Bueno, muchísimas gracias, felicidades por este logro. Ojalá que sigan los éxitos de Atlético. Y bueno, hasta una nueva comunicación. Bueno, muchísimas gracias, que Gracias, tengan un Hasta buen luego. muchas día. gracias. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Estamos con Seguimos. muchos entrevistados hoy en piso. Ya tenemos aquí en el estudio a Sergio Berenstein, analista político. Está en la provincia. Hoy va a haber una charla, la organiza Federalismo y Libertad, así que le vamos, bueno, a dar la bienvenida y agradecerle, ¿no? Por Hola, su Sergio. presencia aquí en el estudio de La Gaceta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por Bienvenidos. estar. Por favor. Sergio, hablamos hace poquitos días y estábamos analizando un poco cómo era la situación del presidente Mauricio Macri después de esta crisis que se produjo con el dólar, las negociaciones con el FMI. Se licitaron las LEVAC, fue exitosa la licitación que hizo el gobierno. Hoy, ¿la figura de Mauricio Macri está igual que hace una semana o se fortaleció? ¿Está igual? ¿Se debilitó? A ver, hay dos dimensiones distintas que hay que considerar, ¿no? En materia de imagen, estamos todavía evaluando cuál es el impacto que ha tenido todo este episodio en la confianza en el gobierno, en la figura del presidente Macri, y hay que ser prudente porque después de un cimbronazo es probable que Claro. tenga alguna consecuencia, pero hay que medirlo dejando pasar un par de días para entender cómo sedimenta Claro. en la opinión pública el impacto de lo que ya vivimos. También convengamos que aquí hay cosas que van a ocurrir en términos de políticas de austeridad, es decir, más ahorro público, que va a tener consecuencias porque hay un conjunto de intereses en el sector privado, los sindicatos, las familias. Esto va a tener consecuencias en el bolsillo de la gente. Claro. Así que tal vez no sabemos cuál va a ser, no el costo de esta crisis, sino el costo de las medidas que tenemos que implementar como consecuencia de esta crisis y para no tener otra. Bueno, el presidente llamó, ¿no? De alguna manera a un acuerdo, pidió esta idea de que se puedan unir, ¿no? Los distintos sectores, empresarios, los gremios, los sindicatos, ¿no? En base a esto. Bueno, ese es el segundo punto justamente. Uno ve al presidente modificando ahora el estilo de gestión. Hasta ahora era un presidente muy presidencialista. Claro. Y ahora aparece convocando a otros sectores políticos, económicos, sociales, con una renovada amplitud. Pero claro, la pregunta es si los otros van a querer sentarse. Claro. Por supuesto. Antes era el presidente que no quería llamar y ahora son los otros que dicen, mira, para poner yo no voy. Claro. Entonces acá hay una puja de ¿Y intereses. cómo se analiza ese retroceso, ¿no? Digo, en la forma de actuar del presidente. Bueno, es cuestión de necesidad, ¿no? Cuando tenés que obviamente enfrentar este dilema que es enorme y no es algo de Macri. Acá hay que entender, no es que Macri tiene que bajar el gasto, la Argentina tiene que bajar el gasto Claro, público. claro. Es un problema que el país arrastra hace 7 décadas, ¿no? Sí, sí. Por eso es tan inflacionario, porque la historia de la inflación es la contraparte de esta situación notable y es que gastamos siempre mucho más de lo que recaudamos. Claro. Y lo financiamos o con deuda o con inflación, con emisión monetaria. Sí, sí, sí. Entonces, frente a ese dilema, el presidente ahora tiene que compensarnos. Y aquí yo creo que hay que mirar no solamente la austeridad o la necesidad de estabilizar la economía, sino para qué lo hacemos. Al gobierno que hizo tanto énfasis en la comunicación durante tanto tiempo, le falta ahora vendernos el para qué. Claro. No el qué, sino el para qué. Por ejemplo, si ustedes analizan el Tratado de Maastricht en la Unión Europea en el año 93, se llamaba Estabilidad y Crecimiento. ¿Por qué? Porque vos haces un esfuerzo fiscal para no tener excesos en el gasto, para estabilizar la economía, porque eso es prerequisito para crecer con equidad. Claro, Pero el gobierno ahora nos tiene que seducir un poquitito. Le Tiene que faltaría decir, la segunda parte. claro, vas a hacer régimen, pero después vas a poder usar, vas a ir a la playa y todo el mundo te va a aplaudir, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos falta. Falta la parte más, si querés, convocante. Sí, sí. Si no, si todo es ahorrar y cortar gasto, le van a decir que no, obviamente. Claro. Y en esta situación, los gobernadores peronistas tuvieron un gesto cuando Macri los llamó, se sentaron, estuvieron para la foto en Casa Rosada, pero bueno, ahora en esta nueva convocatoria del presidente,
¿cómo cree que pueden reaccionar la Liga de los Gobernadores Peronistas? Bueno, yo creo que los gobernadores peronistas, por un lado, fueron cruciales para ayudar al Ejecutivo Nacional en un momento de crisis. Sí. O sea, fueron otra vez un soporte en términos de gobernabilidad, y en ese sentido creo que es contundente. Acá no hay ninguna duda en el sentido de que los gobernadores peronistas, cuando tuvieron que estar, estuvieron. Sí. Ese es un plano y me parece que hay que rescatarlo. Ahora viene una negociación política y económica, donde hay intereses. Y ahí va a haber negociaciones y hay que sentarse efectivamente y revisar quién cede qué, por qué, cuánto. La clave acá es que sea equitativo. Sí, sí. Que todos se levanten de la mesa de negociación sintiendo que perdieron más o menos algo proporcional. Claro. Claro. Para que nadie piense que hay favoritismo. Sí. Entonces, acá es cuando lo electoral se mezcla, ¿no? Porque el diablo mete la cola siempre. Y bueno, pero es inevitable, hay elecciones el año que viene. Sí, sí. La última vez cuando hablábamos por teléfono decíamos, bueno, estábamos en el medio de toda esta turbulencia, como le llama el gobierno, no era el momento de hablar de política, hoy ya sí, una vez que se calmó un poco la situación, ya están en condiciones de empezar a pensar en... Yo querría que no hablen por un tiempo, pero los políticos son los políticos y pedirles eso me parece que es demasiado, porque obviamente ellos están pensando, me piden un sacrificio en términos de gasto público, esto me va a afectar mi imagen, me va a afectar en mi provincia. Sí. Por ejemplo, no doy nombres, un gobernador promedio del peronismo, que dice, me sacrifico, pero el presidente, si le va bien con esto, me va a poner un candidato que va a competir conmigo en mi provincia, entonces no tengo ningún incentivo en cooperar con él. Claro. Claro. Y eso es inevitable que lo piensen. Entonces Sí, aquí sí. tiene que haber un acuerdo político, al margen de la cuestión fiscal, que sea informal, nosotros no tenemos que enterarnos, ¿no? La gente tiene que vivir sin saber que esto ocurre, pero tiene que haber un acuerdo político en serio, donde estas cosas se resuelvan, porque si no, la puja por el poder, que es natural en cualquier sistema político, democrático y no democrático. Democrático se expresa con elecciones. Esa puja puede, lamentablemente, obstaculizar un acuerdo fiscal, económico, para bajar el gasto, que es lo que necesitamos para crecer como sociedad. Claro. Entonces los políticos tienen que hacer un trabajo muy importante ahora. Por eso el presidente amplía su mesa e incorpora actores que tenían relegados con capacidad de diálogo. Los Frigerio, los Monzó, los Sanz, los Morales, ¿verdad? El gobernador Cornejo, que son políticos, que tienen ellos la gran capacidad de poder... Claro. Pero tengan ustedes en cuenta que en la política hay cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan. Y esto no es estar a favor de la falta de transparencia. No estoy diciendo de hacer negocios, es hacer acuerdos políticos que permitan la gobernabilidad. Son acuerdos informales que permitan solucionar problemas. Entonces, en la provincia A, B, C y D, hacemos que competimos, pero no competimos. Está bien. Te aseguro que vas a tener, ¿no? Porque si no, no sirve. Y en toda esta inclusión a la mesa de otras figuras políticas, ¿cómo queda parada la figura de Vidal? Tengo en cuenta que es una de las figuras más fuertes de Cambiemos. Hoy aparecen otros actores que pueden tomar bastante protagonismo. ¿Qué pasa con ella? Bueno, yo creo que la figura de la gobernadora de la provincia, lo charlamos la otra vez, está como por afuera del sistema político, ¿no? O sea, ella tiene credenciales personales como líder, es vista de una manera muy especial, no solamente por los bonaerenses o por los porteños, por la gente del interior. En todo el país tiene una imagen realmente extraordinaria. Entonces, esa es una especie de as de espada que tiene el presidente en la manga. Si su figura se desgasta en el contexto de esta política de austeridad, que puede ocurrir, bueno, no es que eso afecta, por lo menos hasta ahora, las posibilidades electorales de Cambiemos. Por el contrario, las incrementa, porque hoy Vidal tendría una performance, por supuesto estamos hablando con una foto que no sabemos si se va a mantener a lo largo del próximo año, pero en principio ella tiene posibilidades electorales superiores al propio presidente. Claro. Ella gana en primera vuelta la elección, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan las reglas? 40% más 10 diferencia o 45%. Bueno, Vidal, frente a los candidatos hoy instalados, que tampoco quiere decir que sean los que vayan a competir en un año, le gana a todos en primera vuelta, con lo cual es muy tentador decir que vaya María Eugenia. Después hay que resolver quién sigue en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto no es un dato menor, pero en principio yo diría, ella tiene una figura que es casi no política por su forma de instalarse en la sociedad, en la opinión pública. Veremos si experimenta algún desgaste en un contexto más complejo para todos, pero ella es vista con tres atributos que es fundamental. Primero, como una líder fuerte. Ustedes saben que ella tenía un sobrenombre al comienzo de Heidi. Bueno, no es Heidi, ¿no? No, claramente. Y esto te das cuenta por primero cómo hablan los propios intendentes peronistas de ella, pero sobre todo por el tipo de decisiones que ha tomado, que son todas muy corajudas, ¿no? Sí. Entonces, primero, connotación de liderazgo muy firme, ¿no?
Segundo, como alguien que entiende de política. O sea, no es una figura que viene afuera, no, entiende de política. Y tercero, entiende de políticas, o sea, sabe de política social, entiende lo que implica el desarrollo. Sí. Estas tres cosas juntas no se dan muy a menudo. Totalmente. Ahora, ¿cómo lo ve a Mansur? Hablando de esta relación que está pidiendo justamente el presidente, Mansur como uno de los gobernadores de la Liga Peronista. Él siempre fue un gobernador que fue clave en la idea de cooperar con el gobierno, de dialogar con el gobierno, de mantener un vínculo, digamos, cooperativo con el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? La mayoría de los gobernadores peronistas importantes estaban en la misma tesitura, pero Tucumán, acá hay un eje, digamos, típico de Córdoba, Tucumán, Salta, más otras provincias, Chaco, Misiones y San Juan, que es una especie de cruz que explica, digamos, este alineamiento del peronismo moderado en términos de contribuir a la gobernabilidad, ¿no? En ese plano me parece que está claro que Mansur se alinea en esta idea de un peronismo que quiere dejar atrás el liderazgo y el estilo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso está muy, muy claro. La pregunta es si eso alcanza para construir una candidatura presidencial competitiva, ¿no? Eso es un enigma. Claro. Porque hasta ahora, por más que algunos tienen obvias pretensiones, por ejemplo el gobernador Urtubey, la verdad que la construcción político-electoral es muy prematuro haberlo hecho hasta ahora. Él dijo acá, ¿no? Perdón que interrumpa, acá en el programa, acá en La Gaceta, dijo hace 2 días, yo me preparé toda la vida para ser presidente. Acá en Tucumán, en una reunión de gobernadores. Yo sé, es cierto, y me consta. Yo lo conocí a Urtubey cuando estaba trabajando en Washington en la campaña del año 96 como un asistente para entender cómo eran las campañas modernas en esa época a favor de Bob Dole, que era un senador de Kansas muy respetado del Partido Republicano, y él estaba llamando por teléfono para aprender cómo se hacía campaña. Claro, o sea, claro. Sé que es así, me consta, ¿no? Pero, digamos, una cosa es tener la voluntad, la decisión, y otra cosa es poder instalarse a nivel nacional. Él es uno de los candidatos que está mejor posicionado, pero tiene un desafío enorme por delante, ¿no? Así que, digamos, la gran pregunta es esto, ¿no? Si esta liga de gobernadores y figuras como la del gobernador Mansur u otras pueden tener los recursos, la posibilidad, el espacio para consolidar esta candidatura, teniendo en cuenta que sobre todo uno toma la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, 4 de los 6 distritos demográficamente más relevantes están gobernados por gobernadores no peronistas. Claro. El peronismo necesita penetrar en los grandes centros urbanos con credenciales distintas y eso, ojo, que es un desafío enorme, ¿no? Bien, perfecto. Lo último, FMI. Hoy Duhovne dijo que se había generado, ¿no?, como este fantasma, ¿no?, porque trae malos recuerdos el Fondo Monetario. ¿Es así esto y qué esperamos están así, de esta negociación? Una muy buena pregunta, porque cuando ¿se acuerdan la conferencia de prensa de Duhovne y Caputo ese viernes que avisan que va a bajar 0,5 perdón, el gasto y demás? Yo intuí que iban al fondo. Claro. Lo intuía, entonces con D'Alessio hacemos encuestas, lo llamo a Eduardo, le digo, midámoslo. ¿Te parece? Sí, midámoslo. Bueno, por supuesto el martes lo anuncian, ¿no? Esas cosas de viejo que uno ya vio todo, entonces ya tiene la posibilidad de anticipar algunas jugadas. En ese momento medimos 75% de la gente en contra del fondo, incluyendo votantes de Cambiemos. Lo medimos hace 2 días. La imagen del fondo, la cosa negativa, bajó muchísimo. La gente de pronto se dio cuenta que esto no era un monstruo, que incluso si gente como Macri, Vidal, etcétera, al cual le tienen confianza, apoyan eso, entonces ese fantasma que estaba como en el pasado, bueno, fue perdiendo atributos o connotaciones negativas. O sea, ¿no? que sí hay un mérito del gobierno ahí en transmitir lo está eso. vendiendo bien, lo está vendiendo bien. Por supuesto que todavía no empezó la negociación. No, Hoy el fondo vota a comenzar, o sea, lo peor todavía no lo vimos, ¿no? No es culpa del fondo. Lo que el fondo te va a sugerir es, te voy a decir, tenés que bajar el déficit. Voy a decir, sí, es cierto. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, son cosas que nosotros tenemos que hacer. Claro. Ellos tienen sugerencias, lo que quieren son metas y que las logres, cosas que nosotros en general no hemos hecho. Hemos tenido un montón de programas con el fondo, nunca lo cumplimos. Entonces, la culpa no es del fondo, la culpa es nuestra, ¿no? Claro. Después fracasan las cosas, le echamos la culpa al fondo, pero es porque nosotros no hicimos efectivamente el esfuerzo para lograr los objetivos que los acuerdos con el fondo contemplaban. Ahora, ¿el fondo cometió errores? Sí. Bueno, ¿quién no ha cometido errores? Han cometido errores en África, en Grecia, en el contexto de la crisis. Hay momentos en los cuales ellos priorizaron la austeridad y profundizaron recesiones. Ahora, por eso son más prudentes en ese sentido, ¿no? Claro. Pero la culpa no es del fondo en todo caso. Si tenés que ir al fondo,
es porque hiciste las cosas mal antes. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, hoy a la noche va a estar, ¿no?